La clase que tenemos es la enfermedad coronaria, ¿no? Para ello vamos a hablar sobre lo que son las arterias coronarias y irrigación del corazón. Un poco de epidemiología porque es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Casi un tercio de todas las muertes en sujetos mayores de 35 años van a ser por cardiopatía isquémica. La primera causa de insuficiencia cardíaca, es la cardiopatía isquémica. La segunda causa son las valvulopatías. Entonces, esta enfermedad ataca más a los hombres y mucho menos a las mujeres. En el Perú no hay una estadística tan confiable acerca de esta enfermedad, pero también se dice que es la primera causa de mortalidad en personas adultas. ¿Okay? Ahí está la distribución que se da más a partir de los 60 años en adelante, 60, 80 años, y la distribución más es en varones que en mujeres. Entonces, para eso tenemos que hablar sobre lo que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias van a nacer de la aorta, son la primera rama de la aorta. ¿Y por dónde salen? Por los senos de Valsalva. O sea, el espacio que deja la pared de la aorta con la valva, eso se llama seno de Valsalva, y de ahí está saliendo la coronaria derecha y izquierda. Entonces, ¿cómo se va a llamar este espacio de acá? Seno coronariano izquierdo, seno coronariano derecho, y hacia atrás se ubica la valva que no tiene coronarias y se llama seno no coronariano. ¿Okay? Entonces, cuando se va a abrir la válvula en la sístole, va a estar tapando el agujero de las coronarias. Y cuando se cierra en la diástole, recién ahí se van a nutrir las arterias coronarias. O sea, de todas las arterias que tenemos en el organismo, las únicas que se nutren en diástole son las coronarias. ¿Y por qué tendría que ser esto así? Porque tanta es la fuerza del ventrículo izquierdo que si la arteria recibe irrigación en la sístole, la contracción del ventrículo izquierdo no dejaría que irrigue esa arteria. Necesita estar un corazón relajado para que la circulación coronariana sea buena. Entonces, lo mejor es el diástole. ¿Okay? Entonces, tenemos dos ramas, una que es la coronaria izquierda y la otra que es la coronaria derecha. La coronaria izquierda en su primer trayecto está oculta por esta estructura que ven acá, que es el tronco de la arteria pulmonar. Este espacio oculto se llama tronco de la coronaria izquierda, o TCI, o en inglés left main también se llama. ¿Ya? La coronaria izquierda da dos ramas principales. Una que se va por el surco interventricular. Ustedes van a ver que el surco no está aquí en el medio. El corazón no está del todo así, bien parejito, derecho-izquierdo. Van a ver que el ventrículo derecho es más anterior que el ventrículo izquierdo, que es más posterior. Entonces, el tabique se ubica aquí más o menos, por dentro. Y por ahí está el surco interventricular. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Y por ahí está pasando esta rama que es la descendente anterior. La arteria descendente anterior que da sus ramas hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo, que se llaman arterias diagonales, y nosotros las llamamos de acuerdo a cómo van saliendo. Por ejemplo, primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal, y da su rama para el septum interventricular. Recuerden que el septum interventricular es 80% de músculo, ¿no? 80% muscular necesita una irrigación. Entonces, estas ramas de acá son las ramas septales de la descendente arteria. La otra rama que se va hacia atrás, que es esta de acá, esta se está yendo hacia atrás, que se llama la arteria circunfleja, que va por el
surco auriculoventricular. El surco auriculoventricular izquierdo va hacia atrás y va a irrigar la parte lateral y posterior del corazón. Da también ramas que las vamos a llamar arterias marginales. ¿Ya? Arterias marginales. Y de acuerdo a cómo salgan, también se llamarán primera marginal, segunda marginal y tercera marginal. Entonces, la arteria coronaria izquierda va a irrigar lo que es el septum interventricular, la cara anterior del corazón, tanto el ventrículo derecho como más prioritariamente el ventrículo izquierdo, y esa es su irrigación. La otra arteria que se llama es la coronaria derecha. La coronaria derecha es la que va a irrigar todo lo que son los nodos. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Pregunta de examen. ¿Qué arteria irriga el nodo sinoauricular? Un 60% está irrigado por la coronaria derecha. Entonces la respuesta va a ser coronaria derecha. ¿Okay? En un 40% por la izquierda. En cambio el nodo AB, ¿no? El nodo AB va a ser irrigado 80% por la coronaria derecha y 20% por la izquierda. Entonces, es de saber que si se lesiona esta arteria va a haber mayor número de bloqueos y trastornos del ritmo, justamente porque se está irrigando lo que es el sistema de conducción. ¿Ya? Entonces, esta arteria va a ir por el surco auriculoventricular derecho, que es el de acá, y se va a ir hacia la cara posterior. La coronaria derecha entonces va a irrigar lo que son el sistema de conducción, la cara anterior del corazón, ventrículo derecho, cara posterior del corazón, a través de esta rama que es la descendente posterior. Y es la que va a dar la predominancia o la dominancia del corazón. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir acá? El corazón tiene dominancia derecha. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, ¿no? En un 70-80% siempre va a haber dominancia derecha en el corazón. Entonces, esta es otra vista del corazón donde vemos la descendente anterior con sus ramas diagonales, las circunferencias, las marginales y la coronaria derecha con su rama descendente posterior. Entonces, esta también va a tener dominancia derecha, ¿no? Dominancia derecha. Aquí para ver en detalle las ramas, por lo que les hablaba. La derecha da rama para el nodo sinoauricular, para el cono y también para el nodo AB. Entonces los dos nodos AB son irrigados por la coronaria derecha. La coronaria izquierda con sus dos ramas, la descendente anterior y la circunferencia. Entonces, ¿para qué nos sirve hablar de las coronarias? Por una enfermedad muy importante que es la cardiopatía, ¿no? El síndrome coronario agudo. Nosotros sabemos que hay varios tipos de síndrome coronario agudo. Desde el infarto agudo del miocardio, la angina inestable, ¿no? Y el infarto no Q, esas son las tres variables que hay. Infarto no Q, angina inestable y el infarto mural. Y todo es por lo que lo mismo que ocurre en miembros inferiores, en todas las arterias, lo mismo ocurre en el corazón. La arteria coronaria no te da molestia hasta que está obstruida casi el 75% de su luz. Todos los vasos recién dan síntomas cuando están obstruidos el 75% de su luz. Y va a ocurrir el desprendimiento de la placa, ¿no? La vulnerabilidad de la placa, y esto va a ocurrir en la formación del coágulo, del trombo, ¿no? Que al final va a llevar a un infarto agudo del miocardio.
Puede ser que el trombo sea en una arteria principal, inclusive puede ocasionar una muerte súbita, ¿no? O puede ser una arteria secundaria y ocasionar un infarto, a veces que ni siquiera el paciente se da cuenta de ello. Entonces tiene una serie de variantes. Pero ¿cómo comienza todo? Con el dolor, ¿no? Ahí puede haber elevación del ST, que es lo clásico, y te da un infarto común. Sin elevación del ST están las otras variables, que es la angina estable y el infarto no agudo, todos clasificados dentro del síndrome coronario agudo. Entonces, la clínica, casi todos sabemos cómo diagnosticar un infarto, que el dolor precordial, opresivo, irradiado hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, ¿no? Con sensación de muerte y todo. Ese es lo clásico, en un 80% de pacientes, ¿no? Sudoración, palidez, náusea, vómitos, debilidad, síncope y sensación de muerte, ¿no? Ese es lo clásico en un síndrome coronario y una cardiopatía isquémica. Los síntomas atípicos son el dolor abdominal. Casi nadie, o sea, cuando te da un dolor en el pecho precordial, ahí todo el mundo se asusta, ¿no? Pero cuando tienes un dolor de espalda, nadie le da bola. Cuando tienes un dolor de barriga, tampoco, ¿no? Ustedes piensan que hay algo que he comido mal, seguro, ¿no? O no he comido, o es un simple cólico, ¿no? Pero puede estar enmascarando un dolor abdominal de tipo isquémico. Eso es lo que le pasó al comentarista este de fútbol, pues a Daniel Peredo, ¿no? En una de las pichancas que tenía comenzó a dolerle la barriga. Nadie le da importancia a ese tipo de dolor. Cuando se dieron cuenta que era un infarto ya era demasiado tarde, ¿no? Porque acá los minutos cuentan. Desde que nosotros diagnosticamos, ocurre el evento isquémico hasta que es tratado, todos esos minutos cuentan, ¿ok? Entonces, ¿qué otros problemas puede darte? A ver, vamos a hablar de esto. Ahora, este cuadro isquémico no solo puede irse acompañado de lo común que es dolor precordial y esas cosas, ¿no? En un infarto también pueden haber complicaciones mecánicas. ¿Qué complicaciones podemos tener en un infarto? Como ya hemos hablado en la clase anterior, si hay una lesión de la coronaria derecha, la coronaria derecha irriga lo que es el pilar posterior del ventrículo izquierdo. Y puede haber una necrosis del pilar posterior, con la subsecuente ruptura de las cuerdas tendinias y ocasionar una insuficiencia mitral aguda posinfarto. Esta es una complicación. Entonces, de la derecha. Cuando hay una lesión masiva de la descendente anterior, sobre todo, la descendente anterior va a irrigar lo que es el tabique interventricular. Si hay una lesión muy severa de esta arteria, puede ocasionar una necrosis del tabique y ocasionar un CIB posisquémico. ¿Ya? Una comunicación interventricular posisquémica es otra complicación del infarto. Y la tercera complicación es la rotura de la pared libre. Se puede necrosar tanto la pared que se puede romper, y eso ya es una cuestión ya casi mortal, ¿no? Se puede romper la pared del ventrículo izquierdo y toda la sangre te da un hemopericardio y de ahí no te puedes salvar nada. Entonces, esas tres complicaciones: infarto, insuficiencia mitral aguda, CIB y rotura de la pared libre ventricular. ¿Ok? Esas son las tres complicaciones. Ahora, el tratamiento, como ustedes ya saben, aquí vamos a hablar del tratamiento. Primero es el diagnóstico. ¿Ustedes cómo diagnostican? Primero la clínica. Después, ¿qué le van a pedir? ¿Qué le pedirían a ver para confirmar su diagnóstico? EKG. Un EKG, muy bien. ¿Y qué más? Enzimas cardíacas. Y enzimas cardíacas, ¿no? Enzimas cardíacas y EKG. Con eso ya completas tu diagnóstico, ¿no? Entonces el paciente tiene un infarto. Con el EKG más o menos vas a ver qué arteria puede estar involucrada para
El EKG nos da una idea de qué arteria puede estar lesionada. Pero el estudio principal y el tratamiento en todos los hospitales que tienen mucho más tecnología es el cateterismo, ¿no? El cateterismo con angioplastia. Ese es el tratamiento. En lugares donde no hay cateterismo, la segunda opción sería la trombolisis, ¿no? La trombolisis con el activador del platinógeno tisular, ¿no? El anteplase. Muy bien. Entonces, miren acá. Ustedes saben que el EKG tiene derivaciones, ¿no? Tiene derivaciones del B1 al B6, el D1, el D2 y el D3, ABR, ABF, ABR, ¿no? Y todo es a nivel espacial. Si ustedes ven las derivadas, tienen una determinada ubicación en el corazón y eso nos da una idea de qué parte del corazón puede estar lesionada. ¿Aló? Si ustedes ven las derivadas, tanto la derivada 2 y la 3 y la ABF están más para el lado inferior. Entonces, ¿qué cara van a ver? La cara inferior del corazón, ¿no? Eso tiene que estar ahí, verlo de una manera espacial, esas derivadas, para que puedan ubicarse, ¿ya? Entonces, si es un infarto inferior, ¿qué arteria es la que está principalmente irrigando la cara inferior del corazón? La coronaria derecha, en un 80%. En un 20% la arteria circunfleja, ¿no? Que también puede irrigar. La cara posterior, igualmente, ¿en qué derivadas? La parte posterior de B7 a B5, la coronaria derecha y la circunfleja. La parte anterior, en las derivadas de B2 a B4, ya las derivadas precordiales, y aquí, más que nada, en la descendente anterior. La cara lateral es la descendente anterior y la primera rama marginal de la circunfleja, y la infarto del ventrículo derecho es eminentemente por la coronaria derecha. Miren las derivadas que tenemos y más o menos qué orientación nos está mandando, ¿no? Claro que esto lo tenemos que volver a corregir con el estudio principal, que es el cinegeografía, ¿no? La cinegeografía. Entonces, resumiendo, una localización, por ejemplo, tengo una lesión de la descendente anterior, ¿no? ¿Qué puede haber? Un infarto anterior, un septal, un lateral alto, un lateral bajo. ¿Y qué derivadas pueden marcarme esto? El septal es la B1-B2, anterior del B3 al B4, y la lateral del B5 al B6, ¿no? Entonces, esto nos puede decir que puede haber una lesión de la descendente anterior. La circunfleja más te da un infarto lateral y también puede haber un infarto posterior en un 20%, y la derecha te da el inferior y el posterior y el del ventrículo derecho predominantemente, ¿no? Esta es una lista del EKG con todas las derivadas que hay, y cuando ustedes vean la lesión que hay ahí, en qué derivada está más predominantemente, te puede más o menos definir dónde puede estar el sitio de obstrucción, ¿no? Ahora, la mayoría de veces la que se obstruye es la descendente anterior. De todas las arterias coronarias, la que más frecuente se obstruye es la descendente anterior, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen que hacerse un estudio de cineangiografía o coronariografía, ¿no? Pero la coronariografía está definida para establecer diagnóstico y tratamiento de una obstrucción coronariana aguda, como es una emergencia, pero también podemos hacerla a pacientes que están estables. Por ejemplo, un paciente con una angina estable que tiene dolor cuando ustedes le hacen un test de esfuerzo y comienza a aparecer dolor precordial y comienza a haber cambios en las derivadas, ¿no? Eso es sugestivo de que puede haber una lesión en las coronarias.
Entonces, a pesar que no está en un cuadro de infarto, le podemos hacer un estudio de coronariografía para programar un tratamiento electivo, ¿no? Ya sea endovascular, con colocación de prótesis o un tratamiento quirúrgico ya abierto con bypass. ¿No? También nos sirve para el estudio de anatomía coronaria, como ya hemos dicho, para ver alguna obstrucción en la coronaria, para valvulopatías también. O sea, todo paciente mayor de 40 años que diagnostiquemos una valvulopatía no podemos de frente meterlo solo con un ecocardio. Tenemos que hacer un estudio de coronariografía porque puede haber una lesión silente de las coronarias que necesita algún tratamiento. Para ello le hacemos el estudio de la coronariografía en pacientes valvulares, ¿no? Otro para definir si el tratamiento va a ser pues una angioplastia percutánea o una cirugía de bypass, un estudio abierto, ¿no? ¿Y qué complicaciones nos puede traer este estudio del embolismo aéreo? Entonces, el estudio se hace en una mesa que puede dar un cierto grado de inclinación, ya sea caudal, lateral izquierda, lateral derecha, ¿no? O coronal o craneal. Entonces, estos obviamente se hacen para ver mejor una determinada parte de la arteria. Porque puede haber si ustedes hacen este estudio, que es la coronariografía, tienen que llevar un catéter desde una arteria hasta el ostium de las coronarias, ¿no? Es así. La mayoría de estudios se hacen por la ingle. Se mete el catéter por la ingle, se lleva hasta la desembocadura de la coronaria y ahí tiene que disparar el contraste. O sea, es como si le estuviera haciendo una arteriografía, pero a las coronarias, ¿no? Entonces, el contraste te va a definir cómo están las formas de las coronarias y todo. Pero puede haber una superposición de arterias. En una determinada parte, si yo me pongo así, puede estar la descendente anterior y aquí atrás puede estar la circunfleja y se pueden sobreponer. Por eso entonces hay estas proyecciones que el paciente se le puede tomar una proyección de acá, ya no de acá, sino de acá, para separar las arterias y verlas, ¿no? Con mayor detenimiento. Entonces, es así que nacen estas proyecciones. Por ejemplo, si yo quiero ver la parte distal de la descendente anterior, lo puedo ver a través de una oblicua anterior derecha con 15% de craneal, o oblicua anterior derecha 20 grados, 15% de caudal, ¿no? Y vemos esta parte de acá. Ahora, si yo quiero ver en detalle el tronco, con una oblicua anterior izquierda 20 grados, ¿no? Para que ustedes sepan que hay distintas proyecciones en lo que te da el estudio de esta cineangiografía. Entonces, por ejemplo, una oblicua anterior derecha caudal. ¿Qué podemos ver con esta? El tronco de la coronaria izquierda, el left main, como le decía, la descendente anterior, la parte proximal y la circunfleja con sus marginales. Si yo quiero ver la parte media de la descendente anterior, le voy a tomar una oblicua anterior derecha pero craneal, ¿no? Para que ustedes vean más o menos qué proyecciones nos puede dar esto. Entonces, ya habíamos dicho que la dominancia la da el que es rama de la descendente posterior, ¿no? Arteria descendente posterior. Y vemos que en la población el 85% tiene dominancia derecha, 8% tiene dominancia izquierda y 7% es codominante, ¿no? Y como vemos esta descendente posterior, más accesiblemente se ve en una oblicua anterior izquierda craneal. Entonces, estas son las proyecciones y como se ven, esta es una proyección
Miren, el tronco de la coronaria izquierda la podemos ver así o la podemos ver de esta forma. Solo es el ángulo cómo se está tomando nomás. Nos puede dar imágenes diferentes, ¿no? En la descendente anterior la podemos ver así o así, ¿no? De acuerdo a qué parte, a qué tramo de la arteria nosotros queremos verla con mayor acuciosidad, ¿no? Igual la circunfleja y la coronaria derecha. Miren qué diferente forma tiene de acuerdo a la proyección que le podemos estar dando. Y más de lo mismo, ¿no? Acá es un estudio ya de una arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Qué arteria es? ¿La izquierda o la derecha? Aquí está la imagen al costadito, ¿no? La derecha. Esta es su forma, la de la derecha, es como una C. Como una C, la coronaria derecha. Y acá vemos una obstrucción que es más del 75%, ¿no? Y vemos que está dando su ramo descendente posterior, ¿no? Entonces, esta tiene una dominancia derecha y tiene una lesión en el tercio proximal de la coronaria derecha, ¿no? Si solo es una, puede ir para un estudio de intervencionismo y hacer una colocación de un stent, ¿no? Muy bien. Acá vemos la izquierda, la coronaria izquierda. ¿Cómo van ustedes a ver que es la izquierda? Porque ahí están las dos arterias. Y siempre cuando ven arterias que están perpendiculares, es porque estas son las ramas septales. Y las ramas septales vienen de la descendente anterior. Entonces, esta arteria de acá es la descendente anterior. Esta sería una rama diagonal, ¿no? Esta de acá. Y esta de acá sería la arteria circunfleja. Arteria circunfleja. Entonces tenemos una lesión del tercio medio de la descendente anterior, ¿no? Se está viendo claramente. ¿Esta qué arteria es? Derecha. Coronaria izquierda. Ven ustedes estas ramas de acá que son perpendiculares, ¿no? ¿Estas qué son? Las septales. Entonces, esta sería la descendente anterior. Estas serían las diagonales que salen de un tronco común, primera diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Y esta que se está yendo para atrás sería la circunfleja, está yéndose hacia atrás. Y esta ramita de la circunfleja sería su primera marginal, ¿no? En este caso es una coronariografía normal porque no vemos ninguna lesión estenótica de las arterias, ¿no? Es solo para ver la anatomía. Acá igual es la coronaria izquierda. Esta que se ve tortuosa así es la descendente anterior. Estas son sus ramas septales, sus diagonales acá, pero esta se ve así. Miren cómo se ve como el río Amazonas, ¿no? No todas las anatomías van a ser iguales, pero esta es la descendente anterior. Entonces, ¿esta qué sería? La circunfleja. ¿Pero qué notamos en la circunfleja? Que están haciendo la Descendente posterior. la descendente posterior. Entonces, esta, a pesar que no tiene lesiones estenóticas ni placas, tiene una dominancia izquierda, ¿no? Dominancia izquierda, ¿por qué? Porque la descendente posterior está saliendo de la izquierda. Muy bien, entonces, inicialmente cuando se descubrió la coronariografía, se intentó hacer un tratamiento que consistía en inflar la lesión, o sea, ponían la lesión estenótica estaba acá, se metían por la coronaria hasta la rama que estaba afectada, ponían el catéter acá, el catéter balón, y inflaban. Inflaban el balón, entonces la coronaria la dilataban, ¿no? Eso se llama angioplastía. Inicialmente, cuando estoy hablando de hace varios años, cuando se descubrió este estudio de coronariografía, se intentó hacer eso. Pero se vio que la tasa de restenosis al año era del 30%.
Entonces dijeron, ¿cómo podríamos hacer para disminuir esa tasa de reestenosis? Entonces, nació la idea de los stents. Los stents son como un resorte que va con el catéter balón, inflas el balón, lo desinflas y el resorte se queda ahí. Como es un resorte de fierro, entonces ya impide que la arteria se pueda volver a cerrar, ¿no? De esta manera. Entonces, esta es la lesión estenótica, este es el catéter balón, inflas el balón, sacas el balón y ya te queda la rejilla ahí puesta, ¿no? Esto se llama el stent. Esta es una angioplastia con colocación de stent, ¿no? Muy bien. Este es el stent que nosotros conocemos, el tradicional, y este es el que se está recién innovando, ¿no? Los stents tradicionales son compuestos de metales, es como un resorte, ¿no? Es permanente. Puede generar dificultad en cirugías cardíacas, claro, porque si te ponen un stent o varios stents y al final el paciente llega a una revascularización abierta, esa parte de la coronaria va a estar dura por el stent, está un fierro adentro y va a ser difícil de cortar, de pegar un puente ahí y todas cosas, porque también trae una reacción inflamatoria, entonces hay dificultades para el manejo en la cirugía cardíaca. Y está respaldada por muchos estudios a lo largo de los años. Esto es de polímero, se puede disolver en 3 años. Como se disuelve, no interfiere mucho en el bypass coronario, pero recién se está investigando actualmente. Entonces, indicaciones de revascularización. Ya hemos dicho que a la mayoría de los pacientes lo ideal es hacerle un intervencionismo con colocación de stents, ¿no? Pero nuestra clase es de cirugía, entonces nosotros tenemos que saber qué pacientes van a ir a colocación de stent y qué pacientes vamos a decirle al cirujano que lo opere, ¿no? De esa es la forma en que nosotros podemos actuar. Entonces, cuando hay una lesión del left main, del tronco común izquierdo, ustedes imagínense que el cardiólogo está manipulando esa parte del corazón y se obstruye o lo rompe o pasa algo, es el vaso principal de la parte izquierda. O sea, se quedaría inmediatamente con lesión de la ascendente anterior y la circunfleja y muerte segura. Entonces, cuando hay lesión del tronco, lo mejor es ir a una cirugía. Cuando hay lesión de 3 puentes, más compromiso de disfunción ventricular izquierda, quiere decir que tiene una fracción de eyección menos del 50%, también va a ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Obviamente que esto es lo habitual, pero hay escuelas que dicen, no, que yo le puedo poner 4 stents, 5 puentes, ¿no? 5 stents a cada arteria. Entonces, con el advenimiento de cada vez más la destreza de los cardiólogos, esto puede ir aumentando los vasos, ¿no? Pero la bibliografía dice eso. 3 puentes, 3 vasos con disfunción ventricular izquierda, lo mejor es cirugía. ¿Ok? Entonces, en la cirugía ustedes han visto los términos de lo que es el stunning y el hibernating. ¿Le han hablado de eso cuando han hecho radiología? ¿No? El miocardio estoneado, en castellano, y el miocardio hibernado, ¿no? Ya, miren, cuando hay un paciente agudo, un infarto, la lesión del infarto, la necrosis es, por digamos, un punto, ¿no? Pero alrededor de esta necrosis, el miocardio también se atonta, ¿no? Es un miocardio aturdido, que al inicio, cuando tú le haces un estudio de fracción de eyección, esa parte no se va a mover, pero conforme tú le vas a dar un tratamiento, ya sea colocación de stent, cirugía o trombolisis, esa parte con el transcurso de las semanas o días puede mejorar. Es así que una fracción de eyección inicial de 30 puede mejorar hasta una fracción de 50, ¿no?
¿Por qué? Porque se recupera este miocardio estoneado, sobre todo en las lesiones agudas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los pacientes que son crónicos? ¿No? Los pacientes crónicos también tienen eso. Una parte de su miocardio como que hiberna. ¿Qué quiere decir? Que trabaja con lo mínimo de oxígeno para no morir. Entonces, esa parte del miocardio hibernado se ha visto que mejora mucho con esta cirugía de revascularización. O sea, como que esa parte del miocardio que apenas se mueve, pero que no está muerta, no es necrosis, pero no se mueve, mejora con la revascularización. ¿Ya? Para que tengan esos conceptos. Entonces, la cirugía va a consistir en colocar puentes, ¿no? Vamos a colocar puentes desde la aorta hacia la parte distal de la obstrucción. Si tu obstrucción está acá, tú no vas a poner el puente hasta antes de la obstrucción, ¿no? Tienes que ponerlo después de la obstrucción para que bypassee la obstrucción. Esa es la función del bypass, bypassear la zona que está estenótica u obstruida. Entonces, ¿qué injertos ponemos? No tenemos los injertos habituales que ponemos nosotros en las piernas, que son esos injertos sintéticos, ¿no? Para cirugía de aneurisma de aorta, para bypasses femoropopliteos, iliofemorales, aortofemorales. Todos son injertos, o sea, son sintéticos, elaborados sintéticamente, pero acá no, los injertos son biológicos. Entonces, ¿qué usamos? Inicialmente se estuvo usando la vena safena, o sea, agarrábamos, sacábamos la safena, la invertíamos y ese tubito lo usábamos como puente, ¿no? Pero después se vio que la arteria mamal interna era el mejor injerto y el que duraba más, y el que habitualmente se pone a la arteria descendente anterior. Entonces, ¿qué puente ponemos habitualmente a la descendente anterior? La mamalia interna. La mamalia interna, ¿de dónde sale, chicos? ¿De qué arteria? Anatomía. ¿No se acuerdan? El otro injerto es la arteria radial, pero antes tiene que ser un test de algo, porque si su cubital no funciona y tú le sacas la radial, la mano se va a necrosar. Entonces, porque nosotros hacemos un corte y sacamos la arteria radial como un tubito, como un injerto, para usarlo aquí en el corazón. Entonces, 3 tubitos, ¿no? Mamalia interna, izquierda sobre todo, para la descendente anterior, la vena safena y la arteria radial. Este es un estudio donde ve sobre todo lo que es la patencia de los injertos arteriales versus los injertos venosos. Los injertos venosos tienen menor patencia, quiere decir que se obstruyen o trombosan más rápido que los injertos arteriales. Y de los injertos arteriales, la que tiene más patencia es la mamalia interna, ¿no? Vamos a ver en este cuadro de dónde está saliendo. A ver, esta es la mamalia. ¿De dónde sale? La subclavia. De la subclavia. Subclavia izquierda, miren. Este sí es un injerto libre, o sea, nosotros lo despegamos de la costilla, lo despegamos sin cortarla de la subclavia y la parte distal la pegamos a la descendente anterior. Quiere decir que el flujo de este único puente está viniendo desde la subclavia, no viene de la aorta como los otros injertos libres, ¿no? Tanto la vena safena como el injerto de la arteria radial lo tenemos que pegar a la raíz de la aorta. Lo pegamos en la raíz, por ejemplo, este es un injerto en la coronaria derecha, la obstrucción es aquí, le estamos pegando en la parte distal a la obstrucción, ¿no? Y igualito acá. Entonces, esta sería una cirugía de 2 puentes, a la descendente anterior y a la coronaria derecha. Obviamente que todo esto se hace habitualmente con el paciente en bomba. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque de esta parte ustedes saben que las coronarias están en la parte superficial del corazón. O sea, si yo abro, hago una apertura
y abro y veo mi corazón, voy a ver los coronarios porque están encima, ¿no? No hay necesidad de entrar al corazón para hacer una reparación, como en las cirugías valvulares o de defectos de CIA, CIB, para poner parches. No vamos a abrir el corazón, porque los coronarios están por encima. Entonces, por eso es que se ha visto la necesidad de hacer cirugías cada vez más sin bomba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no usamos la circulación extracorpórea. Esa circulación que sí usamos para reparar válvulas, defectos intracardíacos, preferimos no usarla acá. ¿Por qué? Porque podemos operarlo con el corazón batiente, ¿no? ¿Y qué usamos para eso? Algunos aditamentos especiales que se ponen en la superficie del corazón y que estabilizan esta parte. Miren, este es el injerto. Este es el injerto de la vena mamaria interna izquierda, ¿ya? Este es la descendente anterior. Nosotros, como no vas a clampar el vaso así y así, porque si tú abres el vaso ahí donde está el cenótico, igual va a sangrar. Estás abriendo un vaso. Ustedes me pueden decir, sí, doctor, pero está obstruido, ¿no? Pero igual va a sangrar menos, pero va a estar sangrando. Y toda tu cirugía va a estar sangrando y sangrando y sangrando porque el paciente está con el corazón batiendo, ¿no? No está parado. Entonces, le ponemos un punto por acá, miren este punto blanco de acá y otro de acá, de tal manera que agarramos la arteria y la subimos y eso hace que nuestro flujo un poco disminuya, ¿no? Una vez que hacemos eso, colocamos esto que se llama octopus en esta zona para que al menos esa zona del corazón la estabilice y no se mueva, ¿ya? Abrimos la arteria y pegamos nuestro injerto con un prolene 6 o 7 ceros. Entonces, esa es la técnica que se hace para este tipo de cirugías. Obviamente que si tú, ahí es por la descendente anterior que está pues en tu cara, ¿no? Pero a ver, ponle un puente pues a la circunfleja o a la marginal, que está atrás del corazón. Eso tienes que agarrar el corazón y subirlo y ponerlo así. Y con el corazón batiendo, eso obviamente que va a ocurrir, puede hasta pararse el corazón, la presión puede caer, puede aparecer arritmias, un montón de cosas. Es por eso que, a diferencia de la cirugía que hacemos con bomba, donde el anestesiólogo se va a tomar su cafecito, ¿no? Porque no lo necesitamos, en este tipo de cirugía sí, porque tiene que estar ahí atento con sus drogas. Si se baja la presión, la sube, tiene que bajar y cosas así, ¿no? Entonces, pero siempre lo tenemos todo el material de la bomba al costadito, porque si comienza el corazón, si se para el corazón, lo metes en bomba al toque y lo proteges, ¿no? Entonces, nos evitamos lo que es el uso de la circulación extracorpórea y todo lo que puede dañar, puede dar reacciones sistémicas, plaquetopenias, anemias hemolíticas, daño renal, daño de órganos que nos evitamos por el uso de esta técnica. ¿Ok? Muy bien, chicos.